quiero en esta mañana compartir algo que sé que será de bendición para todos. Y allí, ¿no es cierto?, dice, las zorras pequeñas arruinan la viña. Las zorras pequeñas arruinan la viña. El texto bíblico es Cantares 2:15, que dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y en la versión NBI dice, atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Atrapen las zorras, cacen las zorras, esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y sabe que la Biblia nos dice en Efesios, no deis lugar al diablo. Y cuando nos dice no deis lugar, nos está diciendo no le des terreno, no le des oportunidad, no le des un lugar al enemigo, no le des opción al diablo. Y para entender un poquito más de estas criaturas que parecen tan tiernas, que nosotros creo que no hay muchos aquí que conozcan mucho de los viñedos, por lo menos yo no lo conocía y tuve que investigar. Y una de las cosas que uno sabe, que el proceso para el cultivo de la vid es un proceso de mucho trabajo, de mucho cuidado, en el cual el viñador tiene que estar alerta para cada etapa en la cual, desde el momento que es sembrado y todo lo demás. Y una de las etapas más importantes de la época del viñedo es la floración, es decir, cuando sale la flor. Cuando sale la flor es una flor pequeña, es una flor débil, frágil, diminuta, que cada una de estas flores, una vez fecundadas, son los que forman la uva. Y luego nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra mesa, un hermoso racimo de uvas o un vino. Y muchas veces no entendemos todo el proceso por el cual llegó a una buena cosecha. Y aquí, ¿no es cierto?, el viñador tiene que tener muchísimo cuidado en esta época de la que la flor sale para que nada, ni vientos, ni la lluvia pueda hacer caer, porque son tan frágiles que en cualquier movimiento caen. Y resulta ser que en la misma etapa donde salen las flores, las zorras paren y crían sus cachorros. Y les gusta estar entre las viñas y vienen alrededor de las viñas. Y ellos, los cachorros, estas zorras pequeñas, juegan alrededor de las viñas y si golpean en las hileras donde están, hacen caer la flor y toda la producción o el trabajo no tiene buena producción. Entonces, y también las zorras hacen madrigueras, es decir, cuevas alrededor de estos troncos de la vid, donde ellas se esconden o llevan a sus cachorros para poder descansar, ocultarse del sol. Entonces, cuando aquí nosotros vemos, atrapen las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, y dicen, nuestros viñedos están en flor. Y la flor es lo que nosotros debemos cuidar, en el caso de los viñedos, para que pueda llegar a una buena cosecha, para que el trabajo de todas las etapas, para que la inversión que hicieron, para que el esfuerzo que hicieron llegue a una buena producción, un buen volumen de producción. Y el Señor nos dice en su palabra que porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y una esperanza.
Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Ese es el deseo. Por eso sé que esta palabra es una palabra de advertencia en esta mañana. Y como iglesia estamos pasando un tiempo especial y tú eres iglesia. Y como iglesia estamos viviendo cosas buenas, un futuro y una esperanza que Dios tiene para nuestras vidas. Y si yo pertenezco, yo soy parte de todo lo que Dios quiere hacer. Y esta es la palabra de Dios. Y hay en otras versiones que dice que Él quiere prosperar nuestra vida. Que nosotros tenemos futuro y esperanza. Dilo en alta voz para ti mismo. Tengo futuro y esperanza. Tengo futuro y esperanza. No importa la edad que tenga. A lo mejor yo tengo más que todos. Yo tengo un futuro y una esperanza. Tengo un futuro. Eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia Más que Vida. Hay un futuro y una esperanza. Y tengo planes de bien. Tengo propósitos buenos. Tengo planes de bien. Por eso, cuidado con las zorras pequeñas que pueden hacer perder toda la viña. Y cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces nos da la sensación de que pudiera ser que esto sucede de un momento a otro. Que pareciera que, bueno, me caí de la gracia, bueno, me equivoqué, uno de los principales fundamentos de Dios. Pero nada de esto sucede de un momento a otro. Por eso es la advertencia de cuidar las zorras pequeñas. No está hablando de un elefante, de un oso, que lo vemos a simple vista, sino está hablando de aquellas cosas pequeñas. Podemos decir una fisura, una grieta, por la cual esa grieta nos hace perder la unción del Espíritu Santo. Y no nos permite cumplir los planes que Dios tiene, que tiene planes de bien, de prosperidad para nosotros y una esperanza. Entonces, cuando estas cosas van sucediendo, estas pequeñas zorras, estas grietas que que se escape ese aceite de la unción de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que comienzan con pequeñas concesiones que permitimos. Toleramos ciertas cosas. No hay que ser tan fanáticos y no le damos importancia a ciertas cosas. Me gustó esta frase, no es mía, pero la copié a alguien. Y dice así: los fracasos más grandes no son el producto de un solo error. Lo vuelvo a leer. Los fracasos más grandes no son el producto de un solo error, sino de la acumulación de pequeñas advertencias ignoradas que al no ser corregidas terminan por derrumbarlo todo. ¿Sí? Muchas veces pensamos, no sé en qué momento fue, qué pasó, fue de golpe, pero muchas veces estos errores que vamos ignorando, que están filtrando en nuestras vidas, están produciendo grietas, que quizás lo que me están haciendo es robando el poder estar en pie como Dios quiere para ese futuro y esperanza que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces pensamos, pero bueno, pero no es tan grave, pero son las pequeñas zorras que comienzan a juguetear en nuestro corazón, que parecen simpáticas, ¿no? Decía mi amigo que me hizo el PowerPoint, está muy bueno, decía, es que parecen simpáticas. Sí, parecen simpáticas. Y son esas pequeñas mentiras, son esas pequeñas palabras que decimos que no corresponden, esos pequeños insultos, esas pequeñas palabras que traen duda a mi vida y luego viene la incredulidad. Esas pequeñas compañías que no me edifican, sino que me destruyen. Pero son pequeñas. Esas pequeñas páginas que abrimos, esas páginas prohibidas,
prohibidas no solamente para los cristianos, para cualquier persona normal, que destruyen. Esos pequeños celos, esas pequeñas murmuraciones, esos pequeños enojos, ese pequeño mal carácter, esas cosas que van trabajando, que van haciendo, que son esas pequeñas zorras que no me dejan llegar a un futuro y a una esperanza como Dios quiere que vivamos. Y yo creo poderosamente que Dios tiene propósitos grandes, propósitos gloriosos para tu vida, para mi vida y para la iglesia. Amén. Dios tiene propósitos para tu vida. Ahora nosotros somos los guardianes de nuestra alma. Nosotros somos los guardianes de nuestra alma. Entonces nosotros somos los que debemos cuidar que las zorras no vengan a nuestra viña. Y aquí dice, atrapa las zorras pequeñas, no las grandes, las pequeñas, esas que entran simpáticamente, esas que no le das importancia, esas que parece que no pasó nada, pero que estás una grieta que te hace perder la comunión con el Señor. Te hace perder esa relación tan buena que teníamos con el Señor. Pero de a poco se va desgastando y perdemos. ¿Sabe que los propósitos de Dios, que son propósitos de bendición, de prosperidad, que hay futuro y esperanza, no es que va a darlo alguien que venga y me predique algo especial, alguien que venga y que me dé una palabra de profecía? No, eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y si perdemos esa unción del Espíritu, no llego al final que Dios quiere. Y yo quiero darte algunos ejemplos que figuran en la palabra. Ahí en domingos anteriores habíamos visto en Isaías 6, que comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, Isaías tiene una visión gloriosa de la santidad de Dios. ¿Quién es este rey Usías? ¿Quién es este rey Usías que produjo tanta angustia en el corazón de Isaías y a raíz de buscarlo a Dios tiene ese encuentro? Sabes que Usías comenzó a reinar en Judá a los 16 años y reinó 52 años. 50 años, medio siglo, gobernó con prosperidad. En el tiempo de Usías hubo paz. Dios le dio los enemigos, es decir, que los enemigos estaban bajo sus pies. Tenía autoridad sobre las naciones, tenía autoridad sobre Egipto y sobre todas las otras naciones que estaban a su alrededor. En la época de Usías fue prosperado en todas las áreas. Tenía un ejército de más de 300.000 soldados, todos vestidos con su uniforme correcto, su armamento para poder enfrentar las batallas. Y en los tiempos de Usías se amurallaban las ciudades para protegerlas. Es decir, que había prosperidad, protección, y aún hicieron armamentos que entre de las murallas podían disparar piedras o flechas al enemigo. Él era amante de la agricultura, de la ganadería, así que los campos eran todos campos en donde había cantidad de sembrados. Por lo tanto, esto era bueno militarmente, económicamente. ¿Y sabes cómo empezó todo? Porque dice que Usías amó a Dios con todo su corazón. Así dice la palabra, que Usías amó a Dios desde el comienzo, desde los 16 años. Puso orden en el gobierno, en el reino. Puso un orden para que Dios sea glorificado. Y a raíz de eso, él pudo ver cómo Dios lo prosperó en cada situación. Pero a los 50 años de su reinado, parece que este hombre creyó que podía hacer lo que quería y tomó el incienso que le correspondía a los sacerdotes y quiso entrar al templo para ofrecer incienso a Dios, sabiendo que las leyes divinas no le permitían hacerlo. Pero no le importó, él consideró que ya podía hacer de todo y entró.
en el acto los sacerdotes entraron atrás de él y le dijeron, no está permitido que tú hagas esto. Y él se enfureció y se enojó. Y allí en el momento una lepra le brotó en la frente y Usías, lo sacaron a Usías. Y sus últimos 2 años estuvo recluido en una casa sin contacto con nadie. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que un hombre que empezó bien! ¿Qué pasó con Usías? ¿Qué pasó? 50 años. Dios lo había preparado para 52 años de reino. Y a los 50 años se llenó de orgullo. ¿Fue de un momento a otro? No, son esas zorras pequeñas que te hacen creer que tú puedes hacerlo todo solo. Y perdió toda una vida hasta morir leproso. No dice la palabra que hubo arrepentimiento en él. Números 12 nos cuenta una historia. Dice que Aarón y María hablaron mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope, y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Y dice que Dios oyó lo que habían dicho y se molestó, y al oírlo, porque Moisés era una persona, la persona más humilde del mundo. Esto está en Números 12, luego tú lo buscas. Pero yo te quiero contar un poco de estos 3 hermanos. María, Aarón y Moisés eran 3 hermanos de sangre. Y ellos pelearon tantas batallas juntos. Fueron desafiados a creerle a Dios. Cantaron tantas victorias. Supieron lo que era poder ver el mar abrirse, Dios proveyendo comida. Vieron milagros de todo tipo. Pero parece que allí dice que comenzaron a murmurar porque Moisés se había casado con una mujer cusita. No dice más la Biblia. Dice que ellos murmuraron de lo que Moisés había hecho, pero realmente esta murmuración había sido la causa, el casamiento de Moisés, o había algunas zorras pequeñas que estaban allí metidas, entrelazadas, porque la murmuración de ellos era solamente, ¿a Moisés Dios le habla? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y cuando nosotros entendemos el cuestionamiento de ellos, era que ellos estaban cuestionando la autoridad. Ellos lo que estaban queriendo, más poder. Ellos querían tener poder para que la gente pudiera verlos. Y muchas veces las zorras pequeñas vienen y si no las atrapamos, traen consecuencias serias. ¿Qué sucedió? Las zorras fueron cavando, de tal manera que esto no fue de un momento a otro, y comenzaron. ¿Te parece que hace bien las cosas Moisés? Me parece que yo lo haría de otra manera. Me parece que yo lo aprendí de otra manera. ¿No sería mejor? Y empezaron a cuestionar. Y allí la palabra dice que seguramente la que comenzó todo fue María, porque dice María y Moisés. Primero está María. Pero encontró en Aarón un buen oyente. Aarón no le frenó lo que ella venía a decir. Entonces, los dos cometieron el mismo error. ¿Sabe que para que haya murmuración tiene que haber 3 elementos, por así decirlo? El que murmura, el que oye y él o los que están en la parrilla, ¿no? Los que están en la murmuración. Y nosotros damos cuenta que Moisés oyó esto. ¿Se enteró Moisés de lo que pasaba? Nada. Lo oyó Dios, se enteró Dios y Dios fue el que los enfrentó. Y Dios fue el que intervino en el asunto. Y Dios le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué están diciendo?
me imagino que habrán dicho, yo no dije nada, ¿no? Lo primero que decimos, no dije nada. Y allí Dios interviene y María se llena de lepra. La lepra en el Antiguo Testamento era un signo del pecado. Tremendo, ¿no? Pensar que era exterior. Todo el mundo sabía lo que había en mi corazón. Y ella sale del campamento hasta que termina. Pero Dios tiene un futuro y una esperanza para tu vida, para mi vida. Entonces yo necesito que esta palabra de Dios, esta advertencia, que es tan clara, pero podría darte un montón de ejemplos más. El rey Ezequías comenzó a reinar a los 25 años y reinó 29 años, una carrera de vida en la cual, dice la palabra, yo después te doy los textos si quieres, dice, puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos del Señor que había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Él había puesto su confianza en Dios y vio milagros de todo tipo. Él limpió el territorio de ídolos. Él hizo obras tremendas, pero comenzó a sentirse enfermo y supo que se moría. Y él pidió a Dios, Dios, dame más vida, quiero vivir más. Y Dios hace un milagro y le concede 15 años de vida. Y después de esa resurrección, podemos decir, de la enfermedad, él recibe unas visitas de Babilonia, de los pueblos enemigos, y él recorre todo su palacio, mostrándose las grandes cosas que él tenía, los grandes éxitos, los grandes tesoros que tenía, totalmente lleno de vanagloria y de orgullo. Y Dios manda decirle, ¿por qué te has llenado de orgullo? ¿Por qué te has llenado tu corazón de orgullo? Esto que has hecho no corresponde. Tu reino caerá, pero después de ti. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Ezequías? Dijo, buena palabra esta, que el reino se iba a dividir y caer, porque por lo menos no va a pasar en mi tiempo, sino pasará después que yo venga. ¿Cómo alguien que comenzó amando a Dios, pensando en la gente, pensando en cómo ayudar, de repente, mientras a mí no me toque, que le toque al resto? Mientras a mí no me afecte, que venga. Total, dice que viene, no va a haber agua o el agua va a ser oro. Mientras yo tenga el resto, que me importa. Sigamos tirando cosas a todos lados para matar, ¿no es cierto?, el ambiente. Bueno, mientras yo viva, ¿qué me importa? Qué importante que es poder terminar bien. Dios tiene un futuro de esperanza para tu vida, para mi vida, para la iglesia. Y si Dios hoy nos habla, es para decir, mira, cuidado, porque puede haber alguna fisura, alguna grieta dentro que te esté haciendo perder la unción del Espíritu. Y yo tengo planes para ti, planes de prosperidad, planes de bien y no de calamidad. No tengo planes malos para ti. Y eso es algo que tenemos que creerlo. Dios no tiene planes malos para mi vida. Dios tiene planes buenos para mi vida. Tiene planes, un futuro y una esperanza. Y para la iglesia. Y como iglesia es un tiempo de advertencia. Es un tiempo de decir, Señor, sellamos aquellas áreas de nuestra vida en donde se pierde la unción del Espíritu, donde me aparto de lo que es bueno para ti, porque yo quiero ese futuro. Podemos empezar bien, pero lo importante es terminar bien. No es solamente cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y cada uno de nosotros tiene un futuro de esperanza. Amén. Ponte de pie.
Yo creo que es un día muy especial para entender. Creo que podemos ponerle nombre a veces a las zorras pequeñas, ¿verdad? Podemos ponerle ciertos nombres que van de a poco perturbando nuestro corazón. Podríamos decir la rebeldía, la murmuración, el chisme, la crítica, el desacuerdo guardado. Cuando hay un desacuerdo guardado, trae a la larga enojo y perjudica el corazón y es mortífero. Los celos, la amargura, las malas relaciones que corrompen lo bueno que Dios quiere darme. La duda, tarde o temprano, trae incredulidad. La queja que se une al inconformismo, contraria totalmente a la gratitud que el Señor nos enseña a tener. De siempre ver ese punto negro en una pared blanca, perdiendo la dimensión de lo bueno que Dios nos da. El enojo que se une a la venganza y se transforma en rebeldía. La falta de perdón es un granito que comienza a formarse y termina siendo un cáncer mortífero en nosotros. La falta de sinceridad, la honestidad, son pequeñas fisuras que pueden llegarnos a hacer perder el aceite de la unción del Espíritu Santo. Y en esta mañana es una mañana de bendición para cada uno de nosotros. Es una mañana de bendición. Es una mañana de bendición. Cuando Dios trae una palabra de advertencia, es para decir, examina tu corazón. Examina, como dijo el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eclesiastés dice que una mosca que cae en el perfume de aquellos que estamos hablando de perfumes de millones de euros, arruina el perfume y ya no sirve para nada. Que el Señor nos guarde para guardar nuestro corazón, para escuchar su advertencia, para no hacerla pasar de largo, porque es sin importancia, porque no tiene nada, es pequeño. Arruinan, hacen una grieta que destruye toda la producción. ¿Qué pasó con este hombre, Uzías? Un hombre que trajo restauración al imperio con Ezequiel, y te podría nombrar tantos. ¿Qué pasó? No permitas, no le cedas, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo, no le toleres, no le des oportunidad, no le des opción. Sella aquellas grietas que pueden provocar nuestra muerte espiritual.